Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro recorrido bíblico a través del libro de los Salmos. Llegamos a un salmo muy cortito, 7 versículos, Salmo 142, pero es un salmo maravillosamente sustancioso, es un salmo de desesperación. David está en uno de esos momentos en donde la vida nos hace esas encerronas, en donde no hay para dónde coger. Después de cometer errores, se va a refugiar en una cueva llamada la cueva de Adulam. Una cueva de Adulam es un lugar frío, un lugar solo, y allí solo hace esta hermosísima oración. En medio de unas circunstancias totalmente adversas, todo su mundo cambió de un momento a otro, de un momento a otro sus amigos se volvieron sus enemigos, de un momento a otro su grandeza se volvió en miseria, de un momento a otro lo perdió. Y este es el salmo que vamos a estudiar. Vamos a orar para iniciar. Maravilloso Padre, oh Dios de piedades y de misericordia, Dios que conoces, Señor, la suerte que tenemos cada uno de nosotros y los caprichos que tiene el destino, Padre Celestial, pero aún conociendo, Señor, que muchas veces, Señor, la suerte nos acompaña o nos da la espalda, tú nos has dicho que estarás con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo, tú eres fiel. Dios de bondades y de gracia, que extiendes tu mano para socorrer a todo aquel que clama a ti, que clama desde lo más profundo de su corazón, que clama, y cuando el clamor de nosotros es verdadero y sincero, Dios nos oye. Danos, Señor, la capacidad de verdaderamente, Señor, llegar ante ti con un corazón contrito y humillado, de encontrar en ti, Señor, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra ciudad fuerte. Bendícenos, Padre Celestial. Llena nuestra vida, Señor, de ese conocimiento supremo para llegar a comprender que no hay una posesión más maravillosa, Señor, que el que te tiene a ti lo tiene todo, Señor. Que en ti, Señor, están escondidas todas las bendiciones presentes y futuras, Señor, que en medio de tantas malas noticias hay muchas buenas. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Hay una esperanza gloriosa guardando para todos aquellos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pedimos, amado Padre, que nos bendigas. Rogamos, Señor, que llenes nuestro corazón, Señor, del deseo sincero de buscarte. Oramos, amado Padre, por la vida de Carlos Echavarría, por su familia, Padre Celestial, que han tenido una tremenda pérdida. Su padre, Señor, ha muerto y están desconsolados. Tú eres un Dios de consolación, tú eres un Dios que nos da las fuerzas para enfrentar todas las dificultades que la vida nos ponga, Señor. Trae consuelo a esta familia, trae fortaleza y llénalo, Señor, de tu divina gracia, Señor. Por cada uno de nosotros, en medio de cada dificultad por la cual atravesamos, sé propicio a cada uno de nosotros. Tu palabra dice maravillosamente, 7 veces caerá el justo y 7 veces la mano del Señor lo levantará. Tú eres ese Dios que nos sostienes y nos dices, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pedimos tu bendición, Padre amado, pedimos tu dirección en el estudio de tu palabra, enséñanos a entender y a comprender tu preciosa palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 42. Este salmo es un salmo desgarrador, es un salmo que sale con sangre del corazón de David. Son unas letras llenas de desesperanza, llenas de desilusión, de desconsuelo, llenas de dolor, pero desafortunadamente la vida es injusta. La vida es así. La vida en un momento te puede llevar y subir como una palmera y en otro momento te puede derribar como un coco y estás en el suelo. Y vamos a empezar nuestro estudio con los primeros 3 versículos del Salmo 142. Vamos a leer el título, dice, petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil, que quiere decir enseñanza de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva.
Entonces aquí nos da una pequeña introducción. ¿En dónde fue que David hizo esta oración? ¿Cuando estaba dónde? En la cueva. En la cueva de Adulam, una cueva oscura y fría. Versículo del 1 al 3 dice, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Una de las cosas más importantes que uno debe pedir todos los días y siempre es misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no darle a uno el castigo merecido y darle menos de lo que se merece en cuanto a castigo. Dios es un Dios de misericordia, de perdón. Versículo 2, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. En algunas ocasiones nosotros estamos en momentos de angustia y acudimos al amigo, y el amigo se encarga ¿de qué? De hacer públicas todos nuestros temores. Amigos fieles son difíciles de encontrar, verdaderos amigos son un tesoro muy complejo. Pero hay un amigo maravilloso que se llama ¿quién? Dios. Es perfecto. Él nunca pondrá tus intimidades en las redes ni en ninguna parte. Él nunca te fallará. David sabía esta maravillosa virtud y acude al Señor, dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. ¿Qué era aquello que fortalecía a David? Dios sabe que soy inocente. Dios sabe cómo he andado. En mi camino en que andaba, me escondieron lazo. Entonces tenemos acá en estos 3 versículos que David nos habla acerca de situaciones adversas en la vida, de situaciones difíciles, pero cómo David busca al Dios que es su refugio, que es su ayuda. Vamos un momentito al Salmo 145, un poquitito adelante, Salmo 145. Versículo 17 dice, el 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en toda su obra. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan, ¿qué? De veras. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces buscamos a Dios, pero no es de verdad. Que muchas veces decimos, ay Dios mío, ay Dios, ayúdeme, ay, pero no es de verdad. Hay una referencia muy curiosa acerca de la oración y dice lo siguiente, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ni siquiera como ese publicano. El publicano ni siquiera se levantaba sus ojos al cielo y humillado decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Se daba golpes de pecho. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto, ese publicano salió justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirás asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Qué es esto? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es su naturaleza. ¿Cuál? Ayudarnos cuando nosotros de verdad, de todo corazón, le buscamos. Porque muchas veces en mi angustia y en mi tribulación, ¿por qué no le encuentro? Porque clamo, grito, gimo, lloro y me revuelco y Dios no me oye. ¿Por qué? Porque mis pecados, ¿qué? Bloquean mi comunión con Dios. Yo debo entender que si no quito el obstáculo, si no pido perdón, Dios no me va a oír. Dios quiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios y aprendamos lo que debemos hacer cuando queremos que Dios nos escuche. Ahora vamos al Salmo 51, versículo 16. Este Salmo 51 es un salmo en donde David escribe este salmo cuando está
arrepentido y cuando encuentra las consecuencias de su pecado. Salmo 51, versículo 16 dice lo siguiente: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Cuando escribe David este salmo ya era un rey. Y David tenía la capacidad económica para dar cualquier sacrificio a Dios por su pecado. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Cómo se busca a Dios? Con el corazón. ¿Pero con el corazón qué? Contrito y humillado. Porque no es como yo, porque no es un humano como yo, porque es un ser poderoso y sobrenatural y tengo que ir ante su presencia con respeto. Y tengo que entender parte de la personalidad de Dios para saber cómo debo acercarme a Él. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a humillarnos de verdad. Pero muchas veces nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra autoestima no nos deja humillar. Si no te humillas, Dios no te oye. Si no te oye, no te ayuda. Te haces un daño siendo orgulloso, y un daño muy grande. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios muestra, segunda de Crónicas 7, 14, Dios muestra maravillosamente el remedio ante las maldiciones y la ira de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice acá en Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Ve la fórmula? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y dejasen de hacer, ¿qué? Lo malo. ¿Qué sigue? Entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces oiré, ¿cuándo qué? Cuando me humillo, cuando confieso mi pecado, cuando cambio mi manera de vivir. Y entonces Dios escucha, y entonces Dios perdona, y entonces Dios responde. Pero muchas veces nos quejamos y hacemos todo mal. Y nuestra ignorancia nos lleva a decir: es que Dios no me quiere, es que Dios no me escucha, es que Dios, tengo el Cristo de espaldas. Dios nos ama, y nos ama con un amor incomprensible, supremamente maravilloso. Pero nosotros tenemos que aprender a conocer cómo se busca a Dios. Y nos dejó acá un manual de instrucciones que se llama la Biblia. Y en ella está escondida la manera correcta que debemos nosotros usar para buscar al Señor. Volvemos a nuestro eje de estudio, a nuestro Salmo 142, y leemos ahora el versículo 4. Este versículo 4, de una manera muy especial, David está derramando su corazón y mostrando su realidad. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocerme. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. David era un comandante de las tropas de Saúl. Había soldados a su disposición. Había un ejército completo. Había personas que estaban pendientes de él. Vivía en el palacio. Era una persona que la vida le sonreía maravillosamente. Ahora no. Ahora está en una cueva fría, oscura, a la merced del clima, a merced de las fieras, a merced de todo. ¿Y con quién? Solo está con Dios en la cueva. Y está hablando con Dios. Le dice: mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Me he hecho abominable y aborrecible para todos. Y era verdad. ¿Quién andaba con David? Nadie.
Solo Dios estaba con él. Y allí en esa cueva, él está allí triste, dice, no tengo refugio, o sea, no tengo refugio, me refiero a que él está oyendo y dice, ¿dónde está mi cama? ¿Dónde está la lámpara de noche? ¿Dónde? No hay nada. ¿Dónde está el celular, el internet? No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. La comida, ¿dónde está? No hay nada, absolutamente nada. No hay nada. Un totazo de esos de pasar de estar a toda leche, con todas las comodidades, a no tener nada, nada, absolutamente nada. Hay personas que no resisten algo tan fuerte. Allí está David en la cueva de Adulán, dice, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida, Señor, aquí tengo mi queja, Señor, aquí estoy, ayúdame. En el libro de Job, en el capítulo 4, versículo 10, vamos a Job 4:10. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 10, vamos a tener algo tremendo. Allí está el malvado, Satanás, el enemigo de las almas. Muchas veces nuestra comunión con Dios depende o nosotros la queremos hacer depender de las circunstancias. Señor, si todo va bien, pues ahí vamos bien. Señor, si todo va mal, pues... Y en la vida cristiana y en la fe cristiana hay un índice muy alto de deserciones. Hay muchos cristianos que cuando las cosas se ponen difíciles, Shaolin Pingüín, se van. Hay muchas personas que viven buscando no a Dios, sino a las bendiciones de Dios. Y hay momentos, como lo vivió José en Egipto, de vacas gordas, y hay momentos de vacas flacas. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 4, Job 2:4, vamos a encontrar que Satanás tiene entre ojos a Job y Satanás piensa que Job es parecido a todos los demás mortales que en las buenas están bien y en las malas. Pero ya Dios le dijo a Satanás, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le replica, pero pues, no ve que usted lo ha rodeado y no me lo deja tocar, pero déjelo en mi mano. Y lo arruinó totalmente, le quitó todos sus bienes. Lo dejó en la ruina. Vamos a Job 2, versículo 4, dice lo siguiente, respondió Satanás y dijo a Jehová piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En este momento Job es una persona totalmente arruinada, no tiene casa, no tiene nada. Y el diablo, ¿cuándo tendrá el diablo compasión? ¿Cuándo dirá ya no le doy más duro? Nunca. Su naturaleza es ser perverso, siniestro y malo. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces tenemos acá que Satanás le hace esta sugerencia a Dios y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida, mas no lo puedes matar. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Ha visto un perrito sarnoso? Ahora le dio al pobre Job una sarna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No hay un perfume más feo que la pobreza. Y además de eso, una hediondez. ¿Cómo queda uno? Terrible. Job está arruinado y ahora terriblemente enfermo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Estaba terriblemente mal. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí podemos decir nosotros rápidamente, la mujer de Job era una mujer mala. Satanás es muy astuto y Satanás conocía que la mujer de Job era un buen elemento para él. No se la quitó. Pero vamos a ver algo maravilloso de la mujer de Job. ¿Qué?
fue fiel. En las buenas y en las malas. Ahora imaginémonos esto que no es nada extraño. ¿Qué clase de mujer cree usted que era la mujer de Job? Yo creo, a mi concepto, era una mujer de esas de cuello, ¿qué? De cuello erguido, de esas que miran. Porque Job era un hombre muy rico, muy posiblemente su mujer era muy hermosa. Ahora, Job cae en la ruina más terrible. ¿Quién cree que respondía por el desayuno, el almuerzo y la comida de Job? ¿Quién cree usted que respondía? Job está enfermo. ¿A quién cree que le tocaba ir a trabajar? Quizás de empleada de servicio, quizás, quién sabe. ¿A quién cree usted que le tocó? A la esposa. ¿Y quién estuvo con él? ¿Por qué cree usted que ella le decía maldiga a Dios y muérase? Porque ella lo tenía muy claro. ¿Qué? Su promesa era hasta que la muerte y no se ha muerto. Y no me puedo ir. O sea que realmente la mujer de Job era una mujer muy virtuosa. Sí. Sí. Entonces, seguimos leyendo acá en Job. ¿En qué versículo leímos? Versículo 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué quiere decir esto? La vida es caprichosa. Y nosotros tenemos que aprender a vivir la vida con fe. Si nos va bien, es fácil tener fe. Pero si nos va mal, ¿es fácil tener fe? Cuando nosotros entendemos que nuestra fe no debe depender de nuestras circunstancias. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se refiere a todo lo puedo sufrir, soportar, todo lo puedo aguantar y nada ni nadie me va a separar ¿de quién? De Jesucristo. A eso se refiere. Volvemos a nuestro eje de estudio, volvemos a nuestro salmo. Salmo 142, versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué verso, qué palabra, qué expresión tan preciosa. ¿Cuándo le decimos al Señor, tú eres todo para mí? ¿Sabe cuándo? Cuando no tenemos nada. Nada más. Nada más. ¿Cuándo será que el Señor será el único objeto de nuestra adoración? Cuando definitivamente todo lo demás se nos ha derrumbado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuándo realmente nosotros podremos entronar a Dios como el Rey de nuestra vida? ¿Sabe cuándo es más fácil? Cuando estamos en la cueva de Adulam. Cuando usted ve para todas partes. ¿Y qué tiene? Nada. ¿Pero qué es lo único que tiene en ese momento cuando no tiene nada? Mi Dios, mi esperanza, mi socorro, mi ilusión. ¿Quién más me puede ayudar? Solo Él. Hay lecciones maravillosas en la cueva de Adulam. Hay lecciones maravillosas en los momentos de la angustia más grande de nuestra vida. ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar. ¿En quién? En Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, Jeremías 29, 13. Jeremías 29, versículo 13, leemos lo siguiente. Este verso es supremamente importante. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. O sea que esos momentos de angustia desesperada ¿son buenos?
son buenos. Son los momentos en los que más honesta, sincera y verdaderamente nuestro clamor es genuino. Son buenos. O sea que las dificultades en la vida son buenas. Sí, son buenas. A menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda sin fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que aprender que el sufrimiento trae consigo vida. Y tenemos que aprender a sufrir por la fe cristiana. Volvemos a nuestro estudio. Dice, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Realmente la situación de David era una situación muy difícil. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. David era un hombre guerrero, había matado a Goliat, había sido un hombre muy diestro en la guerra. Pero solo los temores y los miedos y los fantasmas se vienen encima. Al caído, caerle. David no encuentra solución a su problema y realmente está metido en una encrucijada muy oscura, muy difícil. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9, Segunda de Corintios 7, 9. Segunda de Corintios 7, 9. En Segunda de Corintios el apóstol Pablo nos habla acerca de la tristeza. La tristeza que es las dos clases de tristeza. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 dice lo siguiente. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Existen dos tipos de tristezas. ¿Cuáles? La tristeza que Dios produce en nuestro corazón y nos da convicción y nos dice que nosotros somos pecadores y somos malos y tenemos que confesar nuestro pecado y tenemos que cambiar y esa es la tristeza según Dios. Pero está la tristeza del mundo. ¿Y sabe cuál es la tristeza del mundo? No conseguí el ascenso que yo estaba buscando. No sé, ay, pero ¿qué voy a hacer? Y empieza a entristecerse. No he conseguido todo lo que yo he querido. Este año no estoy prosperando. No tengo todo lo que he anhelado. Y entonces se deprime. Y entonces se entristece. Y en esa tristeza que es según el mundo, muchos optan por la senda del suicidio. Y terminan así de insofacto su vida. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces tenemos acá que hay una tristeza según Dios y una tristeza según el mundo. En Mateo 27, versículos 3 al 5, vamos a ver la tristeza del mundo. Mateo 27, versículos 3 al 5. En Mateo 27 encontramos a Judas, que era uno de los 12. Mateo 27, versículo 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, quien Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué religiosos, ¿no? Pero de todo hay en la viña del Señor. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, ¿y qué? Y fue y se ahorcó.
¿Qué tristeza es esa? Es la tristeza según el mundo. ¿Cuál es la tristeza según Dios? Evangelio según San Lucas, capítulo 22, Lucas 22, 54. Lucas 22, versículo 54, encontramos a Pedro. ¿Se acuerda que Jesucristo le dijo a Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces? Y Pedro dijo, no, Señor, aunque tenga que morir, no te negaré. Lucas 22, versículo 54, dice lo siguiente. Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿A quién prendieron? A Jesucristo. Le llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y lo más triste viene después. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, salido fuera, lloró amargamente. ¿Cuál es la diferencia? Pedro lloró y se arrepintió. Y después vemos a Pedro predicando el primer sermón, el primer discurso, convirtiendo gente, enseñando la palabra de Dios. ¿Se suicidó? No. Se entristeció, se arrepintió y fue perdonado. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volvemos a nuestro estudio. Dice el último versículo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Qué cierre de oración tan hermoso. ¿Cuántas veces tenemos nuestra alma encarcelada? ¿Qué quiere decir eso? Estamos atollados, estamos franqueados, estamos encerrados en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la libertad que Dios tiene. ¿Cuál libertad? Confiesa tus pecados. Encomiéndate al Señor. Y hay total libertad cuando vienes verdaderamente al Señor. Vamos ahora a Primera de Samuel, donde se desarrolla esta situación. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Primera de Samuel 22. Dice en Primera de Samuel, en el capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Qué maravilloso. Lazos de sangre no se pueden romper. Familia es familia. Aunque nosotros querramos negar, nadie lo quiere a usted. Bueno, solo Dios lo quiere más a usted que su papá y su mamá. Así uno diga, no, mi mamá no me quiere. ¿Sí? Hay lazos de sangre y son cosas maravillosas. Yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Vinieron a qué? Vinieron a apoyarle. ¿Apoyarle en qué momento? En el peor momento.
Ahora, David no les ofrecía un banquete, ni comodidades, ni lujos. ¿En dónde estaba? En una oscura, fría y horrible cueva. Y David había dicho en el cierre de su oración que los justos iban a venir con él. Sigamos leyendo. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. El jefe de los amargados. Pero ¿quieres saber algo impresionante? Después de que David tomó ese grupo de amargados y de endeudados y esa materia prima, esa gente se volvió, ¿qué? Los mejores soldados. Los valientes de David eran 30, pero si usted le dejo la tareita, averigüe quiénes se fueron los valientes de David. Uno mató 800. Sí. Eran unos tremendos. Había una fuerza élite especial que acompañaba a David. Era algo invencible. ¿Y de dónde lo sacó? Le llegaron a la cueva de Adulam. ¿Qué encontramos en la cueva de Adulam? ¿Qué encontramos en los momentos más difíciles de la vida? Confía en Dios, que Dios puede cambiar todas las situaciones adversas en bendiciones maravillosas. Pero si confiamos con todo nuestro corazón, pero si le buscamos con el alma y con todo nuestro ser. En el libro de Josué, y en esta cita terminamos, Josué 23, 8 al 11, Josué 23, versículo 8 al versículo 11. Josué 23, 8 al 11. Dice en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios y yo somos mayoría. Pero soy uno, suficiente. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente para pelear ¿con quién? Con todos los enemigos que vengan contra mí. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza y el poder, la sagacidad, la sabiduría, la inteligencia. ¿De dónde viene? De Dios. ¿Qué necesito para vivir en esta vida y vivir bien? ¿Necesitamos a quién? A Dios. Dios te acompañará. Dios te guiará aún más allá de la muerte, porque Él es fiel. Sí y solo sí quieres. Sí y solo sí lo buscas de todo corazón. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia, de gracia, de poder, Dios que extiende, Señor, tu bondad y tu amor para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que no hay una adquisición mayor, una posesión más honorable y honrosa que tenerte a ti, Señor. Cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón y darte a ti, Señor, honra y gloria con nuestra vida y absoluta y completa obediencia, nos hacemos el más grande de los bienes. Llena nuestra vida, Padre Celestial, con esa fe que realmente salva nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que tú puedas decir de nosotros: he ahí mi hijo, he ahí mi hija en quien tengo complacencia.
Que tú puedas decir de nosotros el día que partamos de este mundo y lleguemos ante tu presencia, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a disfrutar del camino de la rectitud, del camino de la santidad, de la obediencia a tu palabra. Ayúdanos a tomar tu palabra como un estilo de vida, como un hobby personal, como un deleite. Gracias te damos, Señor, porque tus anhelos, tus deseos para con nosotros son de continuo solamente el bien. Como un padre amoroso que desea ver a sus hijos caminando rectamente y viviendo una vida, Señor, honorable, así tú quieres que nosotros seamos perfectos. Perfección que es imposible dentro de los parámetros naturales de nuestra humanidad caída, pero perfección que es posible cuando el Espíritu Santo toma, Señor, las imperfecciones y nos pule y hace de nosotros una nueva criatura. Gracias te damos, amado Dios. Pedimos tu bendición, Padre Santo. Bendícenos, Padre amado, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos, Señor, las ofrendas voluntarias, los diezmos voluntarios, lo que voluntariamente querramos dar. Tu palabra dice maravillosamente, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También dice en el Antiguo Testamento, ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Lo más importante no es cuánto das, sino cómo das. Antes de llevar tu ofrenda al alfolí, presenta tu ofrenda en oración delante de Dios. Y antes de presentar tu ofrenda delante de Dios, presenta tu corazón y lávalo de tus pecados en el torrente de la sangre del Cordero de Dios. Y entonces podrás presentar una ofrenda que sea grata y que cuente a tu cuenta. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, dándote gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.